presentación de nuestros compañeros que hicieron acerca de las bacterias intracelulares, más exclusivamente del tema del género clamidias, del género clamidia. Y hicimos varias introducciones y varias acotaciones a lo ya presentado por los compañeros. Y hoy día vamos a hablar de otros géneros importantes de lo que hemos venido a conocer como la unidad 3, bacterias intracelulares obligadas o asociadas a células. Y ahí vemos los géneros Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, Coxiella. O sea, al igual que las clamidias, pero con sus notables diferencias, estas son bacterias también intracelulares obligadas, lo que ya de entrada conocemos, que se refiere a bacterias que necesitan parasitar las células eucarióticas del organismo animal para vivir, para multiplicarse. En otras palabras, ya conocemos de que estas bacterias tienen un limitado tiempo de vida en forma libre, prácticamente casi cero horas de vida libre, porque tienen un parasitismo notable y viven exclusivamente sobre las células eucarióticas del organismo animal o de las personas. Sin embargo, como vamos a ver, ir viendo a través de la exposición que vamos a hacer, hay notables diferencias con las clamidias. De ahí por qué se las organice en dos géneros importantes, género clamidia y género Rickettsia. En esta oportunidad vamos a ver que la familia Rickettsiaceae, así se llama, cuenta con varios géneros a diferencia de las clamidias que solamente tiene clamidia y clamidófila, en este caso Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, Coxiella. ¿Y cuál es la razón del estudio más posterior de este tipo de bacterias, o sea, casi al final de la asignatura? Porque son todavía mundos desconocidos, o sea, temas desconocidos en muchas partes del mundo. Solo los países de primer nivel tienen mayor información acerca de estas bacterias. Pero ya en nuestro país, a partir del estudio hecho en humanos de la presencia de clamidia en humanos, también se vienen haciendo estudios en animales, aunque todavía con resultados muy superficiales y de poca importancia, diría yo. También en el caso de la familia Rickettsiaceae, que agrupa estos más de 4 géneros que tenemos en la pantalla, también los estudios son realmente poco profundos. Se desconoce en muchos casos, así como se desconoce la acción de las clamidias a nivel de las ganaderías, también en este caso la acción de las Rickettsia a nivel de las ganaderías también es tanto un tema que no ha sido estudiado particularmente en Bolivia. Pero sí, ya comenzamos a conocer la presencia de algunas enfermedades. Todos sabemos, por lo menos los que tenemos cachorros, que tenemos perros en la casa, que la ehrlichiosis es una enfermedad grave que nos puede matar a nuestro cachorro en su primer año de vida. Si no tenemos cuidado, si no tenemos en cuenta de que debemos protegerlo contra esa enfermedad, particularmente protegerlo ¿cómo? Evitando la acción de las garrapatas sobre el animal. Ya vamos dando un tópico más de diferencia entre clamidia y Rickettsia. Está hablando de un vector, estamos hablando de un artrópodo, de una garrapata capaz de transmitir la enfermedad del animal enfermo hacia el sano. Entonces vemos así, y la ehrlichia sabemos bien que es la ehrlichiosis, perdón, sabemos bien que es una enfermedad que puede causar la muerte de nuestro animalito, y la muerte con serios signos de deterioro, particularmente al principio con elevaciones de temperatura, o sea, con fiebre, anorexia, decaimiento general, y finalmente pueden venir hemorragias que pueden ser a través de la nariz, a través también del ano, con las heces, lo que va a provocar la muerte del animal. ¿Y cuál es la razón? La Rickettsia parasita principalmente glóbulos blancos del animalito, y aparte de causar daño a los glóbulos blancos,
causa daño también en las células del endotelio vascular, o sea, de los pequeños vasitos. Y esto provoca la ruptura de estos pequeños vasitos, haciendo que hayan hemorragias a distintos niveles y provocando una anemia grave que lleva a la muerte del animal. Pero todavía también podemos ver ahí el término, el género anaplasma. Y en este caso, el que sabe un poco de ganadería sabe perfectamente que la anaplasmosis es una enfermedad muy difundida en las ganaderías del oriente y del Chaco boliviano, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que lleva más de 50 años de presencia en Bolivia y que causa enormes pérdidas económicas a la ganadería. Uno, no solo porque mata animales, sino porque la enfermedad en sí restringe la producción. Si es un animal dedicado a leche, obviamente va a haber una supresión de más del 60% de la producción de leche, va a disminuir. Si es un animal de carne, lógicamente va a perder peso, no va a ganar, no va a tener la ganancia. Y además habría que hablar de los gastos concurrentes, como son el uso de garrapaticidas para tratar de controlar la enfermedad y evitar que ésta siga diezmando nuestras ganaderías. Entonces, si bien el tema riqueza es un tanto desconocido, ya tenemos contactos, o por lo menos muchos de ustedes saben la existencia de lichosis, saben la existencia de anaplasmosis. Y las, en primer lugar, tanto anaplasma como rickettsias, como erlichias, pertenecen al orden rickettsiales, o sea, se agrupan en el orden rickettsiales, y ahí en ese orden encontramos dos familias, Rickettsiaceae y Anaplasmataceae. En la familia Rickettsiaceae encontramos el género más importante, que es Rickettsia, un género de bacterias pleomorfas que a veces se presentan como bacilos, a veces como cocos, y que tienen vida intracelular obligada, es decir, viven en las células eucarióticas. Al igual como lo hicimos con clamidia, en este caso observamos una célula blanca, un glóbulo blanco, en el cual se puede ver precisamente una mórula, todo un desarrollo de un grupo importantísimo de riquezas al interior de esta célula, lo que nos demuestra su notable parasitismo. Y en el lado derecho observamos diferentes ácaros, diferentes ectoparásitos como garrapatas, pulgas, piojos y otros, y también podemos ver la presencia de animales como roedores y animales silvestres, que son generalmente los estadios, o sea, los lugares o los organismos donde se encuentran generalmente en forma asintomática. Y en el centro podemos ver diferentes partes del organismo de una persona con unas manchas características como ronchas o sarpullidos, que es la característica principal de muchas de estas enfermedades producidas por riqueza. La otra familia es la Anaplasmataceae, donde están presentes los géneros Ehrlichia, Anaplasma y Coxiella. Sobresale entre estas por la presencia de la enfermedad altamente distribuida en Santa Cruz y en el Chaco boliviano, con la enfermedad llamada anaplasmosis. Podemos ver tanto aquí en esta fotografía como en la de la derecha, que en gran número de los glóbulos se nota una parte oscura en el borde del glóbulo. Y este es la riqueza conocida como Anaplasma marginale, o sea, una bacteria que es transmitida por las garrapatas, generalmente por el Bófilos micrópolos, la garrapata del ganado, que es transmitida de animal enfermo a sano y cuya característica principal es provocar parasitar los glóbulos rojos, aprovecharse de los glóbulos rojos y destruirlos. Esto hace que la anaplasmosis en ciertos momentos, si no se le da tratamiento, parasite un número enorme de glóbulos rojos y los destruya, provocando también graves estados de anemia que conllevan a la muerte del animal.
Pero vamos a hablar primero de las riquecias. Al igual como hicimos con clamidia, en este caso mostramos claramente una célula parasitada con abundante presencia de estos pequeños bacilos que son las riquecias ubicadas dentro de un glóbulo blanco, dentro de un glóbulo blanco. Y aquí en la parte central mostramos otro glóbulo blanco con varias mórulas, que son los estadios de desarrollo de la riqueza. A diferencia de las clamidias, aquí no se nota, no se observa un ciclo de vida, como decíamos en las clamidias, los cuerpos elementales, los cuerpos reticulares. Y en la otra fotografía volvemos a ratificar lo que ya observamos hace rato. ¿Qué son las rickettsiosis? O sea, de manera general, utilizamos a veces el término de rickettsiosis para referirnos a las enfermedades infecciosas producidas por bacterias del género Rickettsia. Y como podemos observar también en la fotografía, tenemos esas características que son estas bacterias parasitando un glóbulo blanco en ambos casos. ¿Qué características más importantes tienen las riquecias? En primer lugar, son pleomorfas, aunque frecuentemente se presentan bajo la forma de pequeños cocobacilos, como observamos. Son gram negativas, porque coloreadas mediante la técnica de Gram, se colorean de color rojo, como podemos ver, entonces de ahí que se las clasifica como gram negativas, aunque frecuentemente no es el método de tinción más apropiado para observar estas bacterias. Se utilizan otros, como el de Gienza, el de Maquiavelo, otras coloraciones que permiten sobre todo observar más nítidamente a este tipo de bacterias. Ya hemos dicho que están dentro de la familia Rickettsiaceae, son organismos o bacterias intracelulares obligadas, no tienen flagelos, por lo tanto no tienen movimiento, son aerobias y preferentemente se utiliza la tinción de Giemsa para observar estas bacterias. La tinción de Giemsa es la que se utiliza para observar el conteo de células rojas y blancas en la sangre. O sea, es una técnica de coloración muy utilizada para hematología, sobre todo para observar hemogramas. ¿Cuál es la taxonomía en este caso del género Rickettsia? Frecuentemente, inclusive hoy en día, hay un desconocimiento en la parte veterinaria porque se cree que tanto clamidias como rickettsia no pertenecen al dominio ni reino bacterias, no. Sí pertenecen, son bacterias, aunque tienen características un tanto diferentes de las bacterias que hemos estudiado, que ustedes han presentado en los diferentes temas, de las llamadas bacterias extracelulares o intracelulares facultativas. En este caso, se refiere a bacterias con una característica diferente que se las clasifica como intracelulares obligadas o asociadas a células. Entonces, en la taxonomía, lógicamente que pertenecen al dominio y reino bacteria, a la división proteobacteria, a la clase alfa proteobacteria, al orden Rickettsiales, a la familia Rickettsiaceae y al género Rickettsia, encontrando dentro de este género a las especies más importantes, como son la Rickettsia rickettsii, la Rickettsia prowazekii, la Rickettsia conori, la Felis, la Acari y la Tifi. Ahí volvemos a reiterar en la fotografía la presencia de estas bacterias al interior de células blancas. ¿Qué importancia podemos darle a la presencia de estas bacterias? Ya dijimos que son bacterias intracelulares obligadas. Eso le da la connotación de que estamos hablando de bacterias que actúan como parásitos obligados de las células eucarióticas. Pero algo muy importante que diferencia, por ejemplo, con las clamidias. En el caso de las clamidias, hemos visto que la transmisión de la enfermedad puede ser a través de las heces, donde están las clamidias, puede ser a través de las secreciones, etcétera, etcétera. Es decir, que directamente del animal o de la persona enferma se puede transmitir la enfermedad hacia el animal sano. En este caso, en la mayoría de los casos, excepción hecha de
del tifus, de alguno de los tifus, en la mayoría de los casos, la transmisión utiliza un vector, o sea, un vehículo. Y generalmente estos vectores son artrópodos, principalmente garrapatas, piojos, pulgas y ácaros, los responsables de difundir, de hacer la transmisión de estas bacterias del animal enfermo hacia el sano. En el caso de los seres humanos, esta transmisión en realidad se los considera huéspedes fortuitos, quiere decir huéspedes accidentales. Y generalmente los humanos pueden enfermar, pero no contribuyen en la propagación de la riqueza, con excepción del famoso tifus epidémico, que es transmitido por piojos, en el cual, en el tifus epidémico, el hombre es el reservorio principal y a veces la falta de higiene, de cuidado en su salud, hace que a través de la presencia de piojos, la enfermedad se pueda difundir entre humanos. Como hemos mencionado, el género Rickettsia está constituido por bacterias que tienen una característica principal de ser organismos intracelulares obligados. Y morfológicamente, si bien se pueden encontrar formas bacilares o de cocobacilos, es frecuente decir cocobacilos, aunque el pleomorfismo también es marcado en estas bacterias. Reiteramos lo anterior, las riquecias son bacterias adaptadas a vivir en forma intracelular estricta en células eucarióticas. Al igual que toda bacteria, tienen pared celular y son susceptibles a los antibióticos. Entonces, recordar siempre que las bacterias de manera general son susceptibles a los antibióticos, no así los virus. Y a diferencia de las clamidias también en este caso, recuerden bien, las clamidias parasitan las células eucarióticas. ¿Para qué? Para obtener sustancias precursoras nutritivas y para complementar la ausencia de ATP. En este caso, las riquecias es diferente. Tienen un complejo enzimático excelente que les permiten realizar su metabolismo independientemente y son capaces de producir su propia energía. Su forma, como dije ya, son de bacilos o de cocobacilos pleomorfos, coloreados mediante la técnica de gran son gran negativo. Y también, al igual que las clamidias, estas bacterias no se cultivan en medios de cultivo inertes como los que ya conocemos en detalle. En otras palabras, no se cultivan en agar sangre, no se cultivan en agar chocolate, en TSA, en Müller-Hinton, en ninguno de esos medios, porque para cultivarlos, al igual que las clamidias, para cultivar las riquecias, se requieren líneas celulares, o sea, se puede cultivar solo en células vivas, células eucarióticas vivas, o sea, en líneas celulares, o también lo más común es a través de la inoculación en animales de laboratorio o en huevos embrionados. Bacterias gram negativas, bacterias intercelulares obligadas o estrictas, pleomorfas, causantes de grandes epidemias a nivel mundial, se transmiten principalmente a través de vectores. Estos vectores son artrópodos, hematófagos, quiere decir que chupan sangre, como las garrapatas, pulgas, piojos y ácaros. Y la enfermedad más letal entre todas las producidas por las riquecias es la llamada fiebre manchada de las montañas rocosas causada por la Rickettsia, que es una de las más patógenas que se conocen. Vemos en la pantalla una fotografía que ya conocemos con la presencia de Rickettsia al interior de la célula, garrapatas transmisoras, y vemos claramente una infección muy aguda en una persona en la que se puede ver todo este sarpullido, esta presencia de manchas rojizas en la piel, que es característico, y de ahí el nombre de fiebre manchada de las montañas rocosas. Si bien esta enfermedad fue descubierta primero en Estados Unidos, hoy se sabe que en varios países está presente también en Sudamérica. La historia nos indica que desde 1906 se comenzó a estudiar a estas bacterias, y quien estudió más a fondo fue precisamente Ricketts, de ahí el nombre de Rickettsia. Él comenzó a investigar precisamente en los Estados Unidos
la presencia de una enfermedad que se producía después de la picadura de las garrapatas, especialmente en esa época de la garrapata del Pacífico, de la zona de Estados Unidos, de una zona de unos estados de Estados Unidos, donde abunda una garrapata llamada Dermacentor occidentalis. Más tarde, el mismo Rickert anunció el descubrimiento de unas formas diminutas de cuerpo presentes dentro de los glóbulos blancos que tenían un aspecto lanceolado, alargado como de bacilo y que eran las responsables de la enfermedad. Corroborando a los estudios hechos por Rickert, aparece el austríaco Podwazek, que confirma los hallazgos hechos por Rickert respecto al vector y al agente causante, y cosa extraña, como él, o sea, tanto Podwazek como Rickert mueren al infectarse con la bacteria y no poderse salvar de la muerte. O sea, durante el estudio que hicieron de esta enfermedad, se infectan, son picados por garrapatas e infectados, no superando la enfermedad y muriendo. Precisamente en función a esto y por estudios hechos por un brasileño, Rocha Lima, identifica al agente causante del tifus transmitido por el piojo y le da el nombre de Rickettsia prowazekii, en honor precisamente de Rickettsia a Rickert y Prowazekii a Prowazek, que fueron los más grandes investigadores acerca de las Rickettsia. A veces las Rickettsia se las clasifica dependiendo para quiénes es patógeno. Hay patógenos para animales, hay especies zoonóticas y hay patógenos en humanos. Pero lo cierto es que se mezclan entre ellos, que el grado de zoonótica se puede dar casi en todas las especies de Rickettsia. Pero las patógenas animales que sobresaltan, la Rickettsia rickettsii, que es responsable de la fiebre de las montañas rocosas, como veíamos hace rato, la Rickettsia typhi, el tifus murino o endémico, que principalmente se difunde a través de las ratas y las pulgas de las ratas, el conori, que es la fiebre del Mediterráneo, y el Rickettsia felis, que afecta a felinos, pero que todavía se desconoce su acción patógena para el hombre. En las especies zoonóticas, volvemos a decir la Rickettsia rickettsii, que quiere decir que está presente en varias especies animales salvajes, sobre todo o silvestres si quieren, y que de ahí, a través de las garrapatas, puede transmitirse al humano, al igual que la conori, la felis y la ácari. Y las patógenas exclusivas en humanos está la Prowazekii, el tifus epidémico, recuerden bien, a través de los piojos, pero también la Rickettsia rickettsii, la cari, la conori y la typhi. En otras palabras, si bien se hace esa división, lo importante es reconocer que la mayoría de las especies están en los animales y también se transmiten al hombre, y para eso se utilizan evidentemente los vectores que podemos ver: garrapatas, piojos, ácaros, los responsables de la sarna, ¿verdad? Ácaros de Modes y Sarcoptes, principalmente la pulga, y lo que podemos ver en este glóbulo blanco es la presencia abundante de pequeños bacilos de color rosado, que en este caso es Rickettsia rickettsii, la responsable de enfermedades de la fiebre de las montañas rocosas. ¿Cuál es el hábitat? ¿Dónde viven estas bacterias? No viven en el medio ambiente, o sea, tienen una vida bastante limitada en el medio ambiente porque son parásitos obligados. Y solo viven y se multiplican dentro de las células eucarióticas de otro organismo, el huésped, que puede ser un animal o una persona. Normalmente sí, también aprovechan las células de ciertos artrópodos como ácaros, garrapatas, pulgas y piojos, y pueden transmitirse a los humanos y animales a través de mordeduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados. ¿Qué factores de virulencia tienen estas bacterias? Primero que nada, uno de los factores importantísimos es la capacidad rápida de multiplicación que tienen estas bacterias.
y lo hacen a través de la misma forma de multiplicación asexual que hacen la mayoría de las bacterias, por simple fisión o división binaria. Tienen una estructura, perdón, en su estructura tienen lógicamente su pared celular, que en el caso de la riqueza que está caracterizada por llamarlos bacilos gram negativos, está constituido primero de una capa de lipopolisacáridos en la parte externa, como son todas las gram negativas, y también la presencia, aunque imperceptible, de una delgada capa de peptidoglicano en la que hay ausencia del ácido teicoico. De ahí por qué se las clasifique como bacterias gram negativas. Dice, sin embargo, la capa de peptidoglicano es mínima, como decía hace rato. Se tiñe débilmente mediante la técnica de Gram y el lipopolisacárido, la capa de lipopolisacárido del LPS, solo tiene una actividad endotóxica débil. Recuerden bien que cuando hemos hablado de las toxinas de las bacterias, hemos clasificado las toxinas en endo y exotoxinas. En este caso está hablando de endotoxinas y son las toxinas que son liberadas cuando la bacteria entra en lisis o destrucción. En otras palabras, cuando las riquezas son destruidas, liberan una endotoxina que está constituida por los componentes que contiene el lipopolisacárido de su pared celular. Tienen una membrana plasmática muy débil, delgada, y esta deja pasar los nutrientes y las coenzimas de las células operadoras. En otras palabras, hace una función parasitaria, ¿verdad? La bacteria, al conectar y al obtener recursos metabólicos o alimentos o nutrientes a partir de las células hospedantes, o sea, de las células eucarióticas del animal. No tienen capacidad de producir toxinas. Como toda bacteria, tienen los dos ácidos nucleicos, ADN y ARN, y para sus enzimas, como las otras bacterias, realizan el ciclo de Krebs y sus ribosomas sintetizan proteínas. Se manifiestan dos enzimas en particular, que es la fosfolipasa y la hemolicina. De ahí por qué, sobre todo, la hemolicina sea tan importante en las diferentes infecciones que causa esas manchas, que en otras palabras son pequeñas hemorragias en puntilleo. Características celulares, ya hemos mencionado ya varias veces, bacilos gram negativos, pequeños. Recuerden bien, las clamidias habíamos mencionado que son de tamaño muy pequeño y son más pequeñas en realidad que las riquecias. Recuerden bien que el cuerpo elemental como máximo tenía 0,3 milimicra. En cambio, en el cuerpo reticulado llegaba hasta una milimicra. En cambio, aquí mencionamos que puede ser entre 0,4 a 2 micras de diámetro, lo que le da un tamaño mayor que de las clamidias. Desde luego que son células procariotas, ya sabemos cuál es la diferencia entre una célula procariota y eucariótica, altamente plemorfas y pueden presentarse como cocos o bacilos. Ya vimos que presentan una pared celular que corresponde a una bacteria gram negativa, no tienen flagelos, no tienen esporas, son parásitos intracelulares obligados y se multiplican a través del proceso de simple fisión o división binaria. Y para observar a las bacterias se utilizan tinciones como la Gienza, Jiménez o Maquiavelo. Como toda bacteria, son susceptibles a la acción de los antibióticos. ¿Qué características de cultivo sobresalientes tienen? Ya hemos mencionado, estas bacterias, si queremos cultivar una muestra proveniente de un caso de rickettsiosis, no debemos sembrar en medios de cultivo que ya conocemos, medios inertes, o sea, medios que no son vivos, porque al igual que las clamidias, las rickettsias, solo se van a desarrollar cuando están ubicadas sobre células vivas. Por eso es que para cultivarlas se requieren líneas celulares o se las puede cultivar en huevos embrionados o también inoculando en animales de experimentación. Generalmente en esos casos da resultado la multiplicación de estas bacterias. Mucho se utilizan los huevos embrionados para el cultivo de estas bacterias porque allí
en el saco vitelino es donde mayormente se desarrollan en mayor cantidad. Y para observarlas, ya hemos mencionado que es preferible utilizar en lugar de la de Gran estas coloraciones que están mencionadas ahí, coloración de Giemsa, coloraciones de Jiménez, de Maquiavelo, de naranja de acridina, y en el laboratorio del Hospital para Animales para observar la erlichia se utiliza la panóptica rápida, que es una coloración derivada de la de Giemsa, o sea que tiene las mismas características. En la revisión de enfermedades, primero hablaremos de la Rickettsia rickettsii, responsable de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Es una enfermedad que tiene relevancia en el humano, pero se sabe perfectamente que varios animales silvestres tienen la bacteria en su organismo, en algunos casos asintomáticos, pero en otros pueden manifestar o mostrar enfermedad. Pero tiene relevancia en el humano. Podemos ver ahí, puede infectarse en los caninos, se pueden infectar por el contacto con una garrapata infectada, y también el humano, provocando estas manchas tan manifiestas que son de donde viene el nombre de fiebre manchada de las montañas rocosas. Es una enfermedad infecciosa, potencialmente mortal, puede llevar a la muerte, y la enfermedad se produce después de la picadura de una garrapata infectada con la bacteria Rickettsia rickettsii, que es la responsable de la enfermedad. Se manifiesta con un característico sarpullido, manchas rojas en la piel. Los síntomas: a las 2 semanas de la picadura de una garrapata se observa fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. También puede aparecer el sarpullido frecuentemente con piel ennegrecida